una historia que llevó mucho tiempo, 2 años creo, y rescató a sus hijos que estaban en la calle directamente, estaban abandonados en situación de calle. José María Rosa creo que está en línea en este momento. José María, ¿me estás escuchando? Hola Chiche, ¿cómo estás? Sí, te estoy manejando, por la duda está claro que haya intermitencia. Bueno, para un poquito, a ver si podemos escucharte bien. Bueno, primero felicitaciones, que tenga buen año. ¿Me contás exactamente, haceme la síntesis de toda tu aventura de tus últimos Bueno, años? sí. ¿Me contás que, perdón, se me entrecortó? No, que me contés sintéticamente la historia de estos 2 últimos años. Sí, en febrero del 2024, en una visita, la madre decidió llevárselos Sí. y desde entonces yo comencé una búsqueda desenfrenada por encontrarlos. ¿Y cuándo tenían la certeza de que estaban en Brasil? Porque a vos te decían que estaban en Cuba. Exactamente. Yo hice una campaña muy fuerte en redes, se viralizó a través de las redes sociales el caso, bajo el lema de quiero 1 millón de ojos en la calle, y así empezaron a llegar informes por medio de seguidores. Sí. ¿Qué edades tienen tus chicos ahora, José María? Edades de tus hijos ahora. No, no está No te escuchando. escucho. Edades de tus hijos ahora. ¿Cuántos años tienen? Federico 11 años, Fúmico 6 años. Qué bárbaro. Bueno, y cuando tuviste la certeza de que estaban prácticamente en situación de calle en Río de Janeiro, ¿qué hiciste? Mira, el concepto técnico es que estaban en vulnerabilidad y riesgo, Sí. y no es situación de calle. Ahí hay una confusión con algunas notas periodísticas. Sí. Situación de vulnerabilidad y riesgo alude a la descolarización, a la falta de controles médicos, a la falta de control materno, los han visto solos por la isla, por las calles de Copacabana, pero no es situación. Y ahí empezaste la campaña y llegaste al Río y comprobaste que estaban abandonados prácticamente. Y el Consejo Tutelar de Brasil intervino para sacárselos por la situación que está descrita y los mandaron a un instituto de menores. ¿A qué te dedicas vos, José María? Su trabajo como monotributista para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Inspección Sanitaria. Ahora, tengo entendido que quedaste bastante comprometido en el tema guita, ¿no? Y imagínate, 3 viajes a Brasil y el último de 3 meses. Bueno, pero lograste el objetivo. ¿Qué sentiste cuando ya estabas en la convicción de que tus hijos estaban con vos y rescatados? Cuando pisaste Y suelo mira, argentino. ahora estoy en el auto con Fede, Fumi y Juli, yendo a comer con un amigo. Por eso no te pude atender Sí. en casa con mejor conexión. Está bien, pero bueno, ¿qué sentiste en ese momento, José María? Nada, indescriptible. Desde que llegué a Brasil y me recibieron con un abrazo después de casi 2 años sin verlos, indescriptible. Ahora, ¿bajo qué circunstancias se lo llevó tu ex mujer o la madre? No sé si fue mujer o no. Mirá, obstrucción de vínculo nunca hubo. De hecho, en ese viaje, yo personalmente la fui a buscar a Ezeiza con los chicos. Sí. Siempre fomenté la vinculación. Así que no hay argumento sólido, válido alguno para hacer lo que hizo. Qué bárbaro. ¿Y ellos salieron del país? ¿Los chicos salieron con tu consentimiento? ¿No? Por la triple frontera de forma ilegal. No estaban registrados en el ingreso a Brasil. O sea que entraron correctamente. No, salieron ilegalmente por el norte argentino. Salieron por la triple Exacto. frontera. Exacto. Yo te quería preguntar, José María, ¿dónde conociste a tu ex mujer? Por una red social del tipo Tinder. Porque tenemos entendido que no es argentina, es polaca. Exacto. Y ¿Eso qué tiene que ver? no, para saber dónde la conoció. Polaco sí con su Porque madre, no está polaco muy bien, normales. no está muy bien mentalmente la mujer esta. Pero no está bien. Mira, en el 2020 se la condenó a hacer una pericia psicológica en Argentina y nunca se presentó. Por eso. No, es una chica que tenía problemas, ya tenían problemas. Y se nota por la actitud esta, de haberse encontrado a los hijos y tenerlos en situación de calle prácticamente. Con Y todo, pensé que... Sí, te escucho. no digo, con todo lo que pasó, ¿qué le recomendarías a otros padres que están en situación similar a la que vos atravesaste?
sabés que tengo decenas de gente que me contacta pidiendo ayuda, orientación, contención. Estoy pensando en hacer algún tipo de ciclo de entrevistas para visibilizarlos. Claro. Pero ¿qué, como primer paso, qué le recomendás? ¿Qué hay que hacer? Yo primero digo que sean los capitanes de su propio barco, de su propia lucha, porque mucha gente deja todo en manos de los abogados y no alcanza con eso. Y lo segundo es cuidar los recursos. Los recursos te bajan de la lucha, me lo han dicho muchas las que trabajan en este tema, que está lleno de padres que se bajan de la lucha agotados económicamente. ¿Vas a ejercer, abogados gratuitos. ¿Vas a ejercer alguna acción de repetición contra ella por todo este daño que te causó? ¿Vos tenés planeado algo jurídicamente para ella? ¿O ya está, terminó el episodio y la dejas ir? Mira, yo tengo el compromiso de solicitar que no vaya presa. Acá me está escuchando Fede, sabe perfectamente que ese compromiso lo tengo, de presentar los escritos para que los pueda visitar, tomando todos los recaudos pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir esto. O sea que si ella quiere verlos, los puede ver. Esa es la idea, pero bueno, es la justicia argentina contra eso. ¿Y los chicos cómo están hoy? ¿Cómo están? Dadas las circunstancias, bastante bien. Bastante bien, me imagino que no debe ser fácil para ellos ver el tironeo y ver la situación, debe estar, fue una cosa muy tensa, pero lo importante es que saben que vos te jugaste por ellos y que ya está, esa parte ya la tenés asegurada. Exacto, ahí tienen una relación ellos, la mamá los ama, ellos aman a la mamá y no voy a hacer nada para obstaculizar eso. No, me parece una decisión muy inteligente, José María. Cuando pasen esta euforia, vamos a juntarnos acá y vamos a hablar largo sobre este tema. Te mando un abrazo, que tengas buen año con tus 2 hijos recuperados. Y bueno, nos volvemos a ver. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicitaciones. La verdad, un ejemplo, ¿viste lo que es? Sin rencor para la madre. Como tiene que ser. ¿Cómo? Como tiene que ser, porque la mamá es de los hijos. Bueno, no es fácil. Y no pueden utilizar a los hijos como trofeos, aunque la mayoría de las personas lo hacen. Pero bueno, lo importante es que lo pudo recuperar. Que no fue fácil, lo hace fácil porque estábamos ahí, él está manejando y nosotros acá. No fue fácil. Y fíjate lo importante de las redes sociales, porque acá no dijo que gracias a los organismos, gracias a las redes sociales, a la gente. Y a la convicción del padre, ¿no? De sostener esa búsqueda pese a todo, ¿no? Pese a los problemas económicos, pese a la situación que se vive. Sí. Fede, vamos a poner la primera parte de Nancy Pasos del informe, por favor. Hoy las chicas son las superpoderosas. Mirá la historia de Nancy Pasos. Ejerce el oficio de periodista desde hace más de 3 décadas. No tiene filtro, es pedante y muy polémica. Soy una persona que genero polémica, que genero divisoria de aguas, que claramente me gusta más el rol, digamos, que tiene en las sociedades el intelectual, que sacude, que te hace pensar y que te hace enojar, ¿entendés lo que te digo? Y eso claramente es antagónico con una figura, una estrella televisiva, porque hay gente que me quiere y gente que me odia. No paso desapercibida, que es un montón. Puede ser filosa, punzante o seductora, pero fundamentalmente es soberbia. La verdad, es cierto, soy soberbia y es un problemita que tengo. Le encanta jugar el rol de maestra de periodismo hasta sobrepasar el límite de la humillación. Yo debería no darte esta nota, por ejemplo, porque ya sé que, bueno, serías una Mariana más. No, entiendo lo que va yo, pero yo también cuando le pregunté a ella... ¿Tenés esa idea? A ver, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Yo... ¿Crees que yo la ninguneo? ¿Que yo, digamos, tengo que hacer terapia? Lleva como una marca registrada en el ADN al barrio de Villa Soldati. Villa Soldati, que es el lugar donde yo nací, que es el lugar en donde se apagó el último farol de 1810. O sea, era el último orejón del Tarro. Siempre fue esa zona, la zona sur. Vivíamos entre el Riachuelo, La Quema. Yo vivía exactamente a 50 metros del lugar en donde se quemaba la basura en la ciudad. No se choca con las palabras, hace buen uso del idioma, pero reivindica el insulto.
Claramente hay palabras que no son irreemplazables. Son irreemplazables. Y pelotuda es una palabra irreemplazable. Su infancia fue difícil, pero el paso de la adolescencia a la adultez fue traumático. Necesitaba tomar una decisión fuerte, que era que yo estaba embarazada y tenía 19 años. Yo tenía re claro que no quería ser mamá. Y volví y aborté. En su vida sentimental, el amor y el sexo no siempre transitan por el mismo carril. Yo me imaginaba a Sartre y Simone de Beauvoir, ¿me entendés? Yo decía, bueno, el sexo va por un lado y nosotros tenemos una comunión que va por otro. El sexo claramente no era lo que funcionaba en mi casa, con lo cual lo buscaba en otros lados. No era tampoco el único amante que tenía Santino. El padre de sus 3 hijos, primero fue su amante clandestino. ¿Vos cuando te casaste ya eras amante de Santilli? Sí, y él estaba en el casamiento. Cuando tu ex pareja, ya debe, obvio sabe todo, pero... Él también tenía sus amantes, pero no importa. Pero sufrió horrores cuando su ex marido la abandonó por otra. Estamos viviendo juntos, él está viviendo a 2 cuadras de casa en un hotel, viene a la mañana a veces a levantar. ¿Lo dijo me voy? No, me dejó. Es más, yo estuve 3 meses tirada en la cama más o menos, pero digo, más allá de eso, sí. La seduce el poder, pero mucho más los poderosos. Una chica linda y claramente andaba en lugares de mucho poder, entonces sabía... Es real, Nancy cuando estaba en la calle, de verdad, cuando era periodista joven, estaba en la calle, rompía corazones. Bueno, chicos... ¿Pero por qué la maté? No, es la realidad. Cuando trabajaba en Clarín tenía todos los políticos atrás. Le gusta provocar, imponer sus condiciones y subestimar a sus colegas. Y la verdad que a mí no me gusta cómo conduce Robertito y además de eso me parece que uno elige de quién ser panelista. Primero y principal, yo la verdad que cada vez elijo más dónde trabajar, porque puedo hacerlo. Entonces, así como en Telefe soy panelista, en C5N decidí no ser más panelista y ahora conduzco. ¿Me entendés lo que te digo? En ningún programa generó buenos lazos con sus colegas. Cada día frente a las cámaras es una nueva batalla de odio con sus compañeros de panel. Fue el trabajo más tóxico que tuve. Yo la verdad que tengo una situación en donde trabajo y sigo de largo, pero sí, fue de los peores trabajos que tuve. En este programa a mí me han hecho cosas nefastas. A mí me parece una persona nefasta para los medios de comunicación. Nancy Pasos, la Cruella de Vil del periodismo argentino. Yo no creo que haya un periodista en la Argentina y de los nuevos, de los chicos que están estudiando, que quieran tener de referente a Nancy. ¿Quién es Nancy para destratar así a otra colega? Pero acá, por lo que veía, también hay otras actitudes. No va la conductora del programa, está Robertito y Falto. Es muy respetuoso. No te quiere nadie. ¿Te quedó claro, Nancy Pasos? Pero no te pongas en un lugar de mierda de que todo lo que no sos vos no vale nada, ¿entendés? Porque ese nivel de soberbia es muy incómodo. Me parece que tiene un nivel de soberbia que no me gusta. Vos querés tener la verdad absoluta y hacer un programa sola. Nancy descalifica a las personas. Entonces, si vos me descalificas a mí, ya estamos mal, porque vos también tenés que respetar lo que pienso. Yo con ella no, viste que ella cuando yo conduzco no va, ha pedido no ir. No respeto, ¿qué voy a hacer? Si no quiere ir, no va, no pasa nada. ¿Vos harías lo mismo en su lugar? No, yo cuando ella está, de hecho estoy en los móviles y ella está en el piso, no hay ningún problema. Las que brillan son las estrellas. Y Nancy no es una estrella. Guarda con la diferencia de estrella y estrellada. Son cosas que hay que soportar a veces. Lo que siento que tiene que haber un límite es en la manera de tratar al otro. Yo he discutido con miles de personas al aire desde que laburo y nunca jamás falté el respeto. Y ella sí. Ella falta el respeto cada vez que discute. Pero bueno, eso habla más de ella que de mí. Es un maltrato constante que es así. Ella es así. La gente del medio la conoce. Todo lo bueno y lo malo de Nancy Pasos está inexorablemente conectado con su historia familiar y sus humildes orígenes en Villa Soldati, el barrio porteño de la zona sur que lleva como una marca de fuego en su ADN. Yo lo reivindico, porque la verdad que es así, y más que nada porque a mí lo que me da es mucho agradecimiento. Primero, de ese origen que me dio a mí una mirada que hoy me hace muy empática desde la lógica, porque lo viví, lo tuve.
fui eso, ¿me entendés? O sea, yo me acuerdo cuando no se llegaba a fin de mes y cuando mi mamá me mandaba a mí a pedir fiado al almacén de la vuelta porque a ella le daba vergüenza. Me recontra acuerdo. Yo sé lo que es, yo sé la vergüenza que te da. Una vergüenza. Yo a veces cuando hablo con los políticos trato de explicarles eso, ¿no? La gente a veces se siente hasta culpable de ser pobre. Así que bueno, nada. Nancy es hija de un matrimonio que nació casi adolescente, atravesado por la pobreza y los mandatos sociales, que no pudo escapar al lógico desgaste, el desengaño, y derivó en una separación irremediable. Yo me acuerdo que ellos se separaron cuando yo tenía 10 años y cuando yo tenía 8, mamá me preguntaba a mí si se tenía que separar o no. Imagínate, ¿no? O sea, uno lo cuenta y puede parecer cruel. No era cruel, era lo que ella podía. O sea, era lo que ella podía. Ella, su mejor amiga era yo. ¿Entendés? ¿Y vos te acordás de esa charla? Sí, me acuerdo. Sí, como no son esas cosas que te marcan. ¿Y cómo fue? ¿Qué contestabas? ¿Qué se contesta a los 8 años en una respuesta? Y bueno, nada. Obviamente que contesté que no. Digamos, y aguanto 2 años más, pobre. En medio de ese paisaje familiar disfuncional, flotaba el fantasma de un abuso silenciado a la fuerza que rompió en 1000 pedazos el vínculo entre la abuela y la madre de la periodista. Yo nací de un matrimonio muy joven, muy joven. Mi mamá y mi papá trabajaban en lo que podían, hacían ropa juntos, etc. Mamá tenía 19 años, papá 20. Mamá había huido de alguna manera abrazada al primer señor que se le pasó por la esquina de casa, de su casa. ¿De qué huía? Huía de una situación familiar compleja, una relación muy compleja con su madre, con mi abuela, la canillita con la que yo después me llevé perfectamente bien y la adoré, pero a ella le había cortado las alas. Mamá era una mujer muy inteligente, había terminado el colegio primario, decidió que ella tenía que ayudarla en su negocio y que los que tenían que estudiar eran los varones, que eran 5 años menores que mamá. Y un segundo episodio que fue una vez en que un cliente muy importante para mi abuela manoseó a mi mamá. Entonces cuando mamá se anima a decirle a mi abuela le dice: cállate, chita la boca, que es mi mejor cliente. Esa situación fue letal para mamá. Le carcomió la cabeza y fue lo que nunca le pudo perdonar. Mamá, digamos, se pelea con mi abuela cuando yo tenía 30 años, yo 10, más o menos en esa época en que hace eclosión con todo, se separa, se pelea con mi abuela, qué sé yo. Y no le vuelve a hablar a mi abuela hasta que mi abuela se muere. Pancha, esa abuela canillita castradora, machista y tajante con su propia hija, fue determinante en la vida de Nancy Pasos. Mi abuela me dijo una frase que la tomo el día de hoy. Me dijo: no laves platos porque perdés plata. Esa era su frase de cabecera conmigo. O sea, la misma mujer recontra machista con su propia hija, conmigo, terminó siendo ultraliberal. En un contexto tan adverso, la madre de Nancy Pasos se aferró a esa niña como un salvavidas que la mantuvo a flote de todas sus frustraciones. Cuando yo nazco, para mamá era lo primero propio que ella tenía. O sea, por primera vez, o sea, su bebé, que era yo, era como el centro de su universo. Y digamos, obviamente depositó en mí seguramente todas las frustraciones que ella había tenido. Y hizo que yo fuera una nena, pero prodigio. A los 3 años tocaba el piano. En ese contexto de Villa Soldati, mamá me dio una educación de excelencia en lo que ella pudo. En ese contexto familiar y social, Nancy era un perro verde que poco tenía que ver con el entorno de su crianza. Yo vivía en otra galaxia. Yo además había empezado en ese momento a militar en el Partido Comunista, había hecho el PC en ese momento, tenía como estructuras de niveles, ¿no? La escuelita, 1, 2, 3, ibas ascendiendo. Entonces yo estudiaba Marx, leía muchísimo de política y de economía.
Entonces, sí, no teníamos, o sea, no había mucho diálogo. La adolescente extraña de Villa Soldati, con un cerebro que parecía diseñado para destacar en matemáticas y ciencias, se abrazó al periodismo para salir del rígido corset de la soledad y abrirse al mundo. Entonces, el periodismo fue una manera, primero, de ponerle un coto a mi mente, que no pensara tan profundamente. Ser un poco más, ¿viste? Paremos acá. Contenerte. Sí, contengámonos porque si no nos vamos a quedar solos en la vida. Y obviamente tener trato con la gente. Nancy buscó escapar de la asfixiante atmósfera familiar. Huyó para adelante dando un salto al vacío sin red y en circunstancias traumáticas. Que de hecho me voy de casa en una discusión de términos, si se quiere, de intimidad sexual con mamá. Había terminado el secundario, estaba haciendo el CBC en la facultad y trabajaba. Entonces, a fin de año, yo estaba de novia, a fin de año me quería ir con mi novio de vacaciones. Entonces le digo a mamá, mira que yo, no sé, no paso fin de año acá, me voy. ¿Y con quién te vas? Y con Gerardo, le digo, que era mi novio de ese momento. Me dice, vos me estás diciendo que tenés relaciones sexuales. Y ella en ese momento tenía un novio que vivía en Azul y que venía fin de semana por medio a casa. Y ella lo hacía dormir en el living. Y yo me mataba de la risa que mi vieja hiciera dormir en el living al pobre novio. Pero bueno, cosa de ella. Entonces... Bueno, vamos a la segunda parte. Espera un segundito, un pequeño tanda y ya volvemos, dale. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Viernes, Terror bajo hielo, con Val Kilmer. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas. Por Net. Del viernes a domingo en Disco, 80% en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas dulces, snacks, capilares y yerba. Y 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, jabón de tocador DAB y papel higiénico Higienol. Galletitas Oreo por 118 gramos, llevando 2, 1.299 pesos. Además, suprema de pollo, 6.999 pesos el kilo. Comprá también online. ¿Sabías que de viernes a domingo pagando con Modo tenés un 20% de reintegro desde la app de tu banco? Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Jumbo Extremo. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y marcas de leches larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas y capilares. Pagando con tarjetas en Copay Crédito 2x1. Y 2x1 en leches chocolatadas, marcas de snacks y protectores solares. Jumbo te da más. Biri Biri, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Biri Biri, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15 por Net.
Antes de ver la segunda parte de Nancy Pasos, les cuento lo siguiente. Acabo de recibir el diagnóstico que tiene Christian Petersen. Complicado diagnóstico. La enfermedad se llama exactamente miocarditis dilatada. ¿Saben quién tenía miocarditis dilatada? No. Diego Maradona. Se le agranda el corazón. Es un tema complicado. Si esto no mejora, la única solución es el trasplante. Por eso hace más de 2 semanas que está internado, claro, pero que nadie dice el diagnóstico. Pero lo que hablo es miocarditis dilatada, que es muy complicado. Y tiene efectos en el encéfalo. O sea que tiene problemas. Pero bueno, vamos a la segunda parte de Nancy Pasos, dale. Me le planto a mamá y le digo, mira mamá, o sea, si vos tenés problema con tu sexualidad, cosa tuya. Yo con la mía no tengo ningún problema. Y me dijo, si te vas por esa puerta, te vas y no volvés. ¿Y no volviste? No, y estaba embarazada. Y el viaje era para decidir qué iba a hacer de mi vida. No nació ese bebé, no nació. Fue mi primer aborto, tuve 2. ¿Qué edad tenías? Casi 19 años, 18. ¿Y el segundo? Ahí nomás, a los 7 meses. ¿Y en qué condiciones fue? La primera, en condiciones, fueron muy diferentes las dos, pero la primera fue en un tugurio allá por Liniers, un lugar lúgubre absolutamente, digamos que salí viva de casualidad, pero ya la segunda fue, te digo la verdad, y es horrible decirlo, pero fue un trámite. Para ser una mujer nacida en los 60s, Nancy Pasos siempre esgrimió una libertad sexual poco frecuente, en tiempos donde la represión de todo tipo marcaba el ritmo de una sociedad todavía muy conservadora. La verdad que la palabra fidelidad nunca estuvo en mi diccionario. Yo les decía centralmente, casate con el que mejor te coja. No penetres a una mujer antes de hacerla acabar. Soy sexual. Sos sexual y porque lo has expresado, digo, no porque yo lo sepa. ¿Lo podés probar? De primera. Bueno. Probablemente el vínculo amoroso más importante de su vida haya sido Diego Santilli, el padre de sus 3 hijos. Pero lo más notable de esa relación fue que comenzó y se mantuvo en la clandestinidad, mientras ella concretaba su primer matrimonio con otro hombre. Yo no me enamoré de un día para el otro de Santilli, de Diego. Fue un proceso. Nosotros fuimos amigos mucho tiempo, fuimos amantes mucho tiempo. Y yo me negaba a enamorarme de un Santilli. Me casé a los 30, 29. ¿Cuando te casaste por iglesia, decís, o cuando te casaste con Santilli? No, con Santilli no me casé nunca. Ah, no, por eso, cuando hiciste ese el que me casé una sola vez. Claro, me casé una sola vez. No entiendo esto. ¿Vos cuando te casaste ya eras amante de Santilli? Sí, y él estaba en el casamiento. Cuando tu expareja, ya debe, obvio sabe todo, pero... Él también tenía sus amantes, pero no importa. ¿Y para qué te casaste? ¿Por el mandato? Porque en realidad, te digo la verdad... Con tu integridad, tu forma de ser, le hubiese dicho, no me caso nada. Porque en realidad, insisto, porque yo no quería ponerme en pareja con él, ¿me entendés lo que te digo? Yo quería que mi vida fuera por otro lado. Claro, yo te hablo del casamiento. Ya sé porque que en ese momento yo me imaginaba a Sartre y Simone de Beauvoir, ¿me entendés? Yo decía, bueno, el sexo va por un lado y nosotros tenemos una comunión que va por otro. Con idas y venidas, la convivencia con Santilli duró 20 años. El hombre que había sido primero su amante, después su marido y padre de sus 3 hijos, finalmente la abandonó para irse con Analía Mayorana. Para Nancy Pasos fue un golpe que le llevó mucho tiempo asimilar. Vamos a ir al 21 de enero del año 2014, Analía Mayorana y Diego Santilli, romance confirmado. A ver. Enamoradísima el lunes 20, el senador del PRO, tras un fin de semana de trabajo con Macri en Mar del, viajó a Pinamar, donde ella veranea con sus hijos y hace radio. Ahí fue la primera foto donde se confirmaba, porque había muchos rumores de que empezaban a tener un vínculo, había mucho escándalo, por otro lado, por la ex mujer de Diego, de Nancy Pasos. Y de golpe aparece esta etapa y fue realmente revolucionaria. Fue fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy para fuerte, el momento pero, fue muy fuerte. Pero si Caras lo puso es porque es verdad. Sí, señora, es así, es verdad. Entonces, nada. Es autorizada. Sí, totalmente.
Pero sí es cierto que nosotros estábamos haciendo terapia de pareja y él ya salía con ella. De hecho, a un casamiento de un amigo de Diego, que se casó en ese momento, a mí yo no fui y fue ella. Y ella no era mi amiga, ¿me entendés? O sea, era ya medio Vox Populi y todo, yo era una p***, nada más. Ahora está en pareja desde hace más de 10 años y no modificó esa dinámica. Nancy Pasos sigue imprimiendo a sus relaciones ese mismo aire de liberalidad que tuvo con todos sus hombres. De lunes a viernes, o sea, yo funciono como si fuera una soltera. ¿Son pareja abierta? Vamos a suponer que vos tenés... Yo sí, él no. Ok, vos sos abierta, él no. Bueno, quizá en Areco hace alguna y no te cuenta. No tengo ningún inconveniente. Nancy Pasos acredita un largo historial amoroso y en esa extensa lista aparecen nombres muy poderosos, algunos muy concretos y otros que forman parte del imaginario popular. La Nata era uno de los que les mandaba abusos de peluche a las periodistas jóvenes y cosas tremendas. Sí, a Nancy Pasos un día le abrió la puerta del departamento y lo tenía abajo, a la Nata parado abajo con un oso de peluche, sí. Y no es, digo, era el director del diario. ¿Pero era el cumpleaños de Nancy? No, era el director del diario y ella era una cronista. Fue un horror, chicos. ¿Qué pasó? Entonces un día yo cumpleaños, 27 de abril, para esta época, me dice, te voy a buscar porque te quiero llevar un regalo de cumpleaños, y apareció con un oso tamaño baño, así era el oso. Yo vivía en ese momento con mi novio. No podía aparecer con ese oso en mi casa. ¿Qué hiciste con el oso? Se lo di a Gabriela Cerruti, se lo llevan a la casa. El 90% elige a Luciano Castro, que es una obviedad, pero bueno, o sea, a todas les gusta. No, pero Castro, bueno, Castro sí, pero está con Salina Roja, pero es un juego. ¿En serio te tiró los perros? Pero Castro tuvo, digamos, el problema es que le gustan las chicas grandes. Le gustaban, le digo a la esposa que ahora Sabrina, que tiene 14 años. Exacto. Así que, mirá, Luciano Castro le tiró los perros. En la época que él estaba con Vero, con esta chica de radio. Sé que le gustaban las chicas de radio. Pero existe un mito urbano aún más grande. De tanto volar en el Tango 01 durante los vibrantes años 90, siempre se especuló con que Nancy Pasos mantuvo una relación de amante con el expresidente Carlos Menem. A ver, yo en ese momento empezaba a competir con el periodismo grande y serio. Éramos muy pocas las mujeres que hacemos periodismo. Y la verdad, para mí ese San Benito me lo cuelgan como una manera de explicar por qué yo tenía tan buena información. Primero, el único político que me cogí, le hice 3 hijos, para decirlo, o tuve 3 hijos con él y ya sabemos todos quién es. Y la segunda cosa es que la verdad que Menem fue muy respetuoso siempre conmigo. O sea, Menem nunca me dijo media palabra de más. Yo en ese momento sí lo sentí, como obviamente, a mí la verdad que si hoy me dijeran que estoy, no sé, teniendo algo, no digo con el presidente de turno, porque viste que no da mucho, no da mucho glamour, pero ponele con alguna persona importante, no me importaría nada. En ese momento era muy, muy, muy vejatorio para mí. Yo lo sufrí muchísimo, lo traté en terapia un montón de tiempo. Porque claro, era o sea, era hacerme sentir prostituta, ¿me entendés? Era casi como decirme, claro, digamos, para conseguir información usas tu cuerpo, ¿no? Nancy era la niña mimada del periodismo dentro de los círculos de poder y siendo muy joven supo capitalizar profesional y monetariamente aquel presente jamás soñado por esa niña de Villa Soldati. Yo, digamos, todavía no había cumplido 30 años, mis viejos nunca habían tenido casa propia y yo ya iba por mi segunda casa para comprarme. Antes, digamos, cuando me divorcié, a los 30 años tenía una casa en San Isidro que salía $500.000. Yo había ganado durante la década del 90, solo en la radio ganaba $15.000 por mes. Era una cantidad de plata que yo nunca en mi vida había visto. Por suerte la invertí bien porque le pude comprar la casa a mi mamá, la casa a mi papá, la casa a mi hermana. Todo eso antes de los 30 años, habiendo nacido donde nací y sin casa propia. Los años la fueron llevando hacia diferentes horizontes. En un momento decidió dejar el periodismo para acompañar a Santilli en su carrera política y dedicarse full time al cuidado de sus hijos. Le encanta poner el cuerpo, ir al choque y pelearse con quien se plante delante. Le encanta jugar ese nuevo rol de ser la villana de la película. Y sus colegas la padecen cotidianamente. El
gobierno parte de falacias. Una de las falacias es que se salió del cepo. No se salió del cepo. ¿Por qué? Se sale del cepo cuando vos liberás el dólar para todos. Bien. Y no pueden liberar el dólar porque están perdiendo dólares todo el tiempo. Perfecto. Entonces, ellos saben que los seres humanos... ¿Para quién no está liberado el dólar? Para todas las empresas. Lo que digo es que lo del cepo... Los bancos pueden comprar dólares y las empresas pueden comprar dólares. No pueden. Lo cito como ejemplo porque cuando eso sucedió... ¿Se levantó el cepo? Porque yo también entendí que se había levantado el cepo. ¿Pueden hablar de alguna? En ese momento, vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027. Como supe quién iba a perder las elecciones y como supe que iba a ganar. También crees que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento. Yo te escuché decirlo. Es el peor momento. Sí, que está el peor momento. Totalmente. Como está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 20, no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminarlo. Te voy a contar, la principal oposición. Vos formás parte de esa oposición, una oposición golpista, disculpame, que no quiere que el presidente termine, no quiere que el presidente termine su mandato. Pero dialoguen correctamente. No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciendo... No. Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no. ¿Pero qué pasa? No. Dale respeto a una compañera. No, chicas, por favor. Diciéndome golpista. Mira vos. Entonces, yo entiendo que te duela que te diga. No es que me duele, es una barbaridad y nadie le está diciendo nada. No, para. Tiene tantas virtudes ejerciendo el periodismo como incorrecciones en la convivencia con sus compañeros. Incorrecta, arrogante, puteadora sin filtro, maltratadora, provocadora, pedante y parece disfrutar cada momento de exposición mediática. Así es Nancy Pasos, la Cruella de Vil del periodismo argentino. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, esto recién empieza. Llega a NET, Alegrate el verano, con la conducción de Matías Saré. Quiero contarles que a partir de este lunes 5 de enero, acá en esta Mar del Plata, empieza Alegrate el verano. Desde el muelle, el emblemático muelle, vamos a estar transmitiendo en vivo por la pantalla de NET. Estén atentos porque se vienen juegos desde los balnearios, las playas, los elencos, los romances, todo. Un programa muy divertido con muchos segmentos, invitados, humor. Así que bueno, tenemos de la pantalla de NET porque este lunes 5 de enero empieza Alegrate el verano. Venga. Alegrate el verano por NET. Jumbo Extremo. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y marcas de leches larga vida. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas y capilares. Pagando con tarjetas en Copay Crédito 2x1. Y 2x1 en leches chocolatadas, marcas de snacks y protectores solares. Jumbo te da más. Con Telecentro, este verano, tirate de bomba al entretenimiento. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV, más la mejor internet de 1000 megas simétricos. Tenés pelis, series, juegos y mucho más por solo 18.990 pesos. Telecentro, conectando con vos. CineNet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Viernes, Terror bajo hielo, con Val Kilmer. CineNet, de lunes a viernes a las 21 horas, por NET. Del viernes al domingo en Disco, 80% en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas dulces, snacks, capilares y yerba. Y 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, jabón de tocador DAB y papel higiénico y Genol. Galletitas Oreo por 118 gramos, llevando 2, 1.299 pesos. Además, su crema de pollo, 6.999 pesos el kilo. Compré también online. ¿Sabías que de viernes a domingo pagando con Modo tenés un 20% de reintegro desde la app de tu banco? El Señor de los Cielos, la telenovela suceso en todo el mundo. Una feroz lucha de poder, lealtades de familias y peleas explosivas para mantener el imperio. El Señor de los Cielos, de lunes a viernes a las 22:30, por NET. Bueno,
es el primer día técnicamente del nuevo 2026 y por lo menos nuestro primer programa. Y el tema económico no es un tema ajeno. Dicen que hoy empezó una nueva etapa con el dólar. Estamos con Carolina Manucci, que es economista, y Federico Glustein, también economista. No sé si piensan lo mismo o piensan diferente. Carolina, ¿empieza una nueva etapa con el dólar o no? Bueno, a ver, yo creo que sí, se cambiaron mucho las reglas del juego. Veníamos de repente con una especie de bandas, supuestamente con flotación, a pesar de que... La banda sigue. Sí, lo que pasa es que ahora supuestamente iban a ser divergentes al 1%, realmente empezó realmente a mantenerse en el techo de la banda, entonces ya no tenía sentido seguir con esa banda al 1%, creyendo que en algún momento iba a converger, porque realmente ya de 1.450 ya no lo podían bajar con la intervención que se hacía vía futuros, vía otros instrumentos. Habla en español acá, vía otros instrumentos que se utilizan mucho en lo que es financiero, ¿verdad? Ahora empieza una nueva etapa, las bandas siguen. Lo que pasa es que se van a modificar mensualmente. Claro, porque van a empezar a tomar los valores según lo que marque el INDEC y el IPC. Pero ¿qué pasa? También va a venir con rezago, porque nosotros, por ejemplo, ahora en enero tenemos el último IPC, es el de noviembre. Entonces va a venir también con un rezago y va a seguir atrasado. Ahora, el problema yo creo que con este esquema que vuelven a modificar, que ya veníamos con problemas de incertidumbres y no era solamente, como ellos decían, el riesgo de las elecciones. No, habían otros riesgos de mercado. No era el riesgo Cuca. No era el riesgo Cuca, no, claramente no. Fede, le puso un plus, pero no era el riesgo Cuca. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, sin duda, Chiche. Yo adhiero e incluso agrego algo más. Creo que el principal flanco débil del gobierno para el 2026 tiene que ver con si se puede realizar o no este programa de bandas. Recordemos que la banda para enero va a estar en 1.561 como techo. Ahora, el presupuesto de una banda de 1.450, con lo cual ya cumpliría erróneamente lo presupuestado y recientemente votado hace unos días, a lo que hay que sumarle también que cada... Ellos dicen que van a tener 10,4 de inflación. Lo cual también es erróneo. O sea, cerramos con un 2,5 en noviembre, probablemente un 2,5, 2,6 en diciembre. Tengamos una inercia de por arriba del 2% en enero, por lo menos uno ya empieza a pensar en que enero siempre es un mes de incremento, sobre todo los primeros días del mes. Con lo cual yo creo que va a ser difícil de cumplir tanto la pauta cambiaria como la pauta inflacionaria. Y a lo que yo le quiero agregar es que con estas bandas también va a ser muy difícil acumular reservas, que es uno de los principales desafíos del gobierno. Exactamente. O sea, ustedes es que lo que venimos dicen... con arrastre aparte y se empieza a acelerar la inflación. Si bien diciembre siempre históricamente es estacionario e inflacionario, lo que vimos que se empezó a acelerar muy por encima de lo que era el promedio histórico. Y ahora vienen las tarifas. Y ahora vienen aumentos. No, o sea que va a aumentar, lo que ustedes ven, va a aumentar el dólar y van a aumentar la inflación. Y esto es una espiral, sin lugar a dudas. Es que sí, porque el pass-through en este país, que es lo que se dice de lo que es el aumento del dólar que se traslada a precios, indefectiblemente se va a terminar produciendo, porque aparte no tiene otra el mismo productor, a pesar de que estamos con un sistema bastante contractivo y recesivo. Ya hace varios meses que estamos con recesión. La industria viene con una capacidad instalada del 57 y depende del rubro de 40, menos del 50. Hay 48 textiles. Hace una pasada conocí un dato que es muy revelador. Hay una especie de convicción entre los economistas que defienden el gobierno de que está mejorando el consumo. Probablemente en algunos rubros pase, y que realmente hay un crecimiento de la economía. Hubo un informe de cuántos se cayó la venta de combustible. En el caso de la nafta, creo que entre el 6 y el 9% no tiene incidencia porque puede haber algún tipo de rechazo de la rueda. Pero en el gasoil bajó casi el 20%, con lo cual todas las convicciones de que realmente está creciendo es mentira, porque lo que transporta la economía es el gasoil. No, y no solamente eso. Transporta el personal, transporta a los trabajadores, transporta la logística, transporta todo va por camión. Y bajó 20% el uso del gasoil, con lo cual
hay recesión. Chiche, además los datos del consumo de Navidad, por ejemplo. Aumentaron las ventas un 1,5% en volumen, pero bajó casi 8.000 pesos el ticket promedio. Con lo cual está bajando por lo pronto un 30% con relación al año anterior. Y a eso hay que sumarle también que los lugares para vacaciones, si bien Argentina hoy está en un momento en el cual está bastante caro en comparación con otros países como Brasil y como Chile, no están al 100% como en la buena época de crecimiento, están al 70-75%, lo cual te dice que la economía no está todavía recuperada. Sí, lo que se empieza a ver es un crecimiento de algunos sectores como intermediación financiera, minería, agroexportación, en detrimento de industria, comercio. La construcción todavía no termina de repuntar. Y son instrumentos que son mano de obra intensiva, los que caen, es decir, los que generan trabajo están cayendo, y capital intensivo, es decir, los que con un poco de plata levantan, los que están creciendo. Entonces, eso claramente atenta contra el crecimiento no de la macroeconomía, de la microeconomía, de los ciudadanos de a pie que necesitan volver a consumir, volver a trabajar, tener un poder adquisitivo del salario. Pero el gobierno dice que el consumo se está realizando por otras vías y que la economía y que las medidoras no lo registran. Perdón, no entiendo. ¿Por qué días? Sí, lo que pasa es que cuando uno va realmente a los ¿Pero por qué números... días se está creciendo el consumo? Lo que es e-commerce. Exactamente, el comercio digital. Pero el promedio en cuanto, como decíamos, de los tickets es mucho más bajo. Es verdad que es más bajo. Por ahí hay más volumen. Uno dice, bueno, hay otras plataformas, algo. Pero cuando uno ve el ticket promedio, que es lo que marcaría, ¿por qué? ¿De dónde recauda el gobierno? Del IVA, por ejemplo. No en vano, el gobierno va a empezar a tener bajas, pero bastante marcadas en lo que es recaudación. ¿Hay alguna política buena que haga el gobierno que ustedes destaquen? Yo creo que arrancó el 2024, a pesar de la devaluación con la cual arrancan por encima del promedio, yo creo que los primeros meses venían bastante bien enfocados sin generar semejante recesión, viendo cómo rolear la deuda, que a ver, una parte también está generada por personas que los tenemos, ¿verdad? Pero habían arrancado los primeros meses que parecía como que lo iban a encaminar, pero después, a partir de mayo, junio y en julio, bueno, se profundizó y las LEFI para mí fue una mala praxis infernal, y eso que yo creo los complicó muchísimo más. Y no tuvieron tampoco el timing de decir, bueno, compremos reservas, ahora la tenemos a 1100, porque si bien no iba a tocar nunca el piso de la banda, eso era... Yo creo que lo hicieron más por una cuestión de psicología, decirle, no, miren, va a flotar dentro de estos valores, pero yo creo que ni ellos sabían, o sea, eran conscientes de que no iba a tocar nunca el piso. Pero por lo menos a 1100 podrían haber comprado reservas y lo dejaron pasar. Y ahora tienen que estar comprando a mucho más. Después compraron en bloque, que es una forma de comprar por fuera del mercado a empresas o a otras provincias. Pero la realidad, hoy lo que necesitamos reservas, hoy no hay, están en negativas. Y ese es el problema que tenemos. ¿Cómo enfrentamos todas las deudas que se vienen encima? Hay que pagar en enero 4.000 y pico de millones por servicio de deuda, o sea, por intereses. Sí. No está la plata todavía. No está la plata. No está. 4.000 y pico millones. Y seguramente lo que pasa es que van a terminar pidiendo un crédito a bancos internacionales y locales por más del 50% de esos 4.000 millones de dólares, con una tasa de interés alta. Recordemos que la Argentina tiene una tasa comparada con Estados Unidos que es por lo menos 5 puntos más, que es el riesgo país. Entonces terminamos pagando entre 10 y 11 puntos por año por endeudarnos para pagar intereses de deuda, lo cual vuelve muy complicado el panorama. ¿Por qué hay tanto economista que dice que están bien las cosas? ¿Qué son? ¿Economistas a sueldo o están equivocados o son genios y ustedes no lo ven? Yo creo que cada uno tiene su forma de ver las cosas, Chiche. A mí me interesa tanto la macro como la micro. Yo creo que venimos de una gestión anterior que nos había dejado con una inflación muy alta, una inflación de por lo menos 13 puntos mensuales, y hoy estamos en 2,5, lo cual muestra que también era necesario bajar la inflación. Tenía muchos defectos, por ejemplo, no se pagaban las importaciones, se habían puesto trabas a las importaciones, muchas de las industrias estaban paradas porque necesitaban una autorización para poder conseguir los dólares oficiales para poder importar los insumos necesarios, con lo cual no veníamos bien. Lo que pasa es que parte del remedio que utilizó este gobierno fue poner punto muerto a la economía, devaluar, recesión, y a eso le tenés que sumar dólar barato. Entonces,
Cuando vos ves que la economía volvió a crecer 5%... Pero vos hablas de recesión y los números oficiales no dan recesión. El INDEC no marca recesión. No, pero 2024 Pero el modelo económico que están aplicando le cierra con recesión de otra manera. ¿Pero quién dice que hay recesión? ¿Y ¿Dónde está? Los números. Claro, No, los números. Yo estoy con los números constantes y sí. Cuando vos ves a los números... promedio no da. Se venden menos autos. No, sí, cuando ves bien, ¿qué es lo que te traccionó todo el año pasado? Fue intermediación financiera básico, fue lo que más llevó al alza lo que es el promedio de crecimiento. Después tenías algunos bienes suntuarios que, a ver, en la población sí, hay una franja de clase alta que venga el gobierno, que venga, a ellos nunca los va a afectar. Pero si encima le das beneficios impositivos como ahora se sintió en los autos, se empezó a sentir. Se empezó a sentir, sí. Eso es un verdad, dato Chiche. importante. Sí, sí, se empieza a sentir. Es que vaya un momento, es que, a ver, las inversiones, ¿nunca van a invertir inversiones de afuera si vos no tenés una economía que esté andando con demanda? Cayó 4%. O sea que no es solo no creció, sino que se fueron empresas. Y por nada estabilidad no hay datos oficiales. No hay demanda. ¿Quién va a venir a invertir en un país que está con contracción en crecimiento, de consumo, donde realmente todo lo que es financiamiento es carísimo? Porque hay un spread, o sea, una diferencia entre lo que uno paga si le llega a deber, por ejemplo, se endeuda con tarjeta de crédito, a lo que te paga un banco por plazo fijo. O sea, cuando ves en todas esas variables tan desequilibradas, no van a venir inversiones genuinas. Sí puede venir especulativo, porque, a ver, es propicio para eso. No, déjame agregarte algo. Sí, ¿cómo no? Pagamos una tasa del 100% con, digamos, instrumentos financieros como son las cauciones. Entonces, ¿quién va a venir a invertir cuando la rentabilidad promedio es del 20-30% cuando se puede llevar 100% por invertir? Digamos, no tiene ningún tipo de lógica. Tampoco se sabe cuál es el modelo del gobierno. Alguno del gobierno salió a decir, mi modelo es este, yo quiero fomentar este sector. Hoy lo que vemos es que se fomenta la exportación del sector agroexportador más la minería. Ahora, después no tenés una directriz de cómo es el programa económico productivo. Sí, petróleo. Sí, claro, pero digo... el segmento agropecuario bajaron las retenciones Sí, perdóname que te interrumpa. Para Vaca Muerta piden obras. ¿Por qué? Porque te llueve un poquito y ya no podés entrar y sacar camiones. Y es la realidad. Y no tienen ruta. Claro. Hay una sola cosa que subió, me llamó la atención. En la ciudad de Buenos Aires, cada vez hay farmacias más grandes. No me pregunten por qué. Pero gigantescas, ¿eh? Sí, porque farmacia. La gente está mal. No. Hay algo que buscan detrás, no sé, debe ser un negocio fenomenal, pero se han instalado por lo menos en la ciudad de Buenos Aires 10 farmacias monumentales de cadenas. A mí llamó la atención. Hay laboratorios, detrás hay un... No sé, algo hay. Uno va a saber. Y con estos pronósticos, ¿la gente hasta cuándo va a soportar? ¿Cuándo...? Es que porque la gente es como que soporta. Porque... La gente ya lo está soportando. El que no llegaba a fin de mes se fue a conseguir otro trabajo informal para poder pagar las cuentas a fin de mes. Entonces la gente sigue soportando. O la gente no paga el boleto del tren y se va por las vías con todo el riesgo que eso conlleva para no pagar el boleto y poder llegar a su trabajo. Que tiene que tomar tren, subte y colectivo, digo. El ciudadano de a pie hace magia en la Argentina, no desde este gobierno solamente, sino hace por lo menos 14 años que la suba de tarifas a partir de hoy. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, pero no solamente por la suba, sino por la cantidad de subsidios que se terminan hoy. Sí, Queda muy poca gente con subsidios. Un tema complicado. Sí, es que sí, la realidad es que van a haber un ajuste muy grande porque aparte el gobierno está recaudando menos. Los impuestos que más recauda, primero que más del 90% de lo que recauda el gobierno está englobado en 10 impuestos, de los cuales los que más recaudan es IVA, ganancias, después, bueno, todo lo que es cargas patronales, los que pagan las empresas, ingreso bruto. Después lo pasa que ahí, como es también provincias y todo, y los derechos de exportación, son los impuestos que más recauda. O sea, ya tenés con pérdidas de trabajo, digamos, que están registrados, que está habiendo mucha pérdida. Y después, con baja del consumo, ya el gobierno va a empezar a recaudar menos por IVA y ganancias. ¿Y cómo lo cubre todo eso? O sea, es importante. A veces es preferible decir, bueno,
no ajusto tanto, espero que la economía real, que es la economía de a pie, la que tenemos nosotros, empiece a acompañar esta transformación, recortes de subsidio y todo. Le doy un poco más de, como que le saco la soga al cuello de la gente con todo esto, que empiece a recuperar su salario un poquito y bueno, y después que se venga un poco no más está en el menú ideológico del gobierno este. Ese es el problema. Sí, y además hay que sumarle que el gobierno no permite paritarias libres porque son su variable de ajuste. Recordemos que el único sector que recuperó su poder adquisitivo, y no homogéneo, sino heterogéneo, es el sector privado registrado. Ahora, el sector público, el sector no registrado, los cuentapropistas y los autónomos están por lo pronto un 15% por debajo de cuando empezó este gobierno. En el discurso de Trump que hizo para el informe de su primer año de gobierno, dijo: quiero salarios altos y precios bajos. Quiero salarios altos. Y quiero los medicamentos más baratos del mundo. Y están bajando. Un medicamento hoy en Estados Unidos cuesta la mitad que en Argentina. Sí, y algunos menos. Carísimo. Bueno, sí. Acá dijeron, dejémoslos libres al mercado que equilibra oferta y demanda. Cuando lo que vemos es que en realidad gran parte del sector consumo está cartelizado de la Argentina. Sí. Entonces, son 10 empresas grandes alimenticias o de productos de higiene, de limpieza, las que te fijan el precio. Entonces vos tenés que una canasta de bienes alimenticios sube mucho más que una canasta de otros bienes porque son 10 empresas las que lo controlan. Bueno, pero la importación en el tema textil bajó los precios, por ejemplo. Sí, eso es cierto, pero es en el único rubro. Porque, por ejemplo, la importación de alimentos no terminó bajando el precio de los alimentos. No. Son los grandes... Trajeron 2 fideos y... Inclusive son los... Sí, pero a ver... No trajeron nada. Lo que pasa es que también hay un pequeño truquito en todo eso que encierra un poquito por qué es muchísimo más barato. Pues tiene beneficios impositivos que la gente local no los tiene. Yo hice un trabajo de que empecé a comparar las con diferencias. Dumping. Los fideos llegan con dumping. Claro, no están en la igualdad de condiciones, ni impositivas. Es mucho la diferencia cuando uno lo ve de las grandes empresas con las pymes. Uno ve cómo pueden, incluso hasta ellos tienen amortizaciones anticipadas. ¿Qué es eso? Vos podés, todo lo que compraste, lo podés presentar como amortización en el primer mes y de ahí bajar todo lo que pagas en ganancias, hacer un montón de cosas. Que la pyme no, la pyme viene pobrecita con un financiamiento aparte que las tasas lo matan. Los pan dulces más vendidos fueron una marca muy conocida brasilera. ¿Con qué trigo se hace ese pan dulce? Argentino. No, trigo argentino. Explícame cómo te pueden mandar el pan dulce a la mitad del precio que el argentino. Bueno, pasa lo mismo con la industria del cerdo, Chiche, por ejemplo. El cerdo brasileño lleva a mitad del precio del argentino. Tiene que ver con los costos logísticos en gran parte porque es mucho más barato transportar como transporta Brasil que como transporta Argentina. Argentina no tiene estado de rutas, todo va por camión. Es muy costoso también el salario. Con esto no estoy diciendo que esté mal, pero digo... Todo eso que atenta contra la estructura de costos. Acabamos de decir que los sueldos están bajos. ¿En qué pero quedamos? por eso dijimos heterogéneo. Pero la parte impositiva es elevadísima, aún en salarios bajos. Claro. Porque el promedio salarial lo tenés en 800.000 pesos. Es bajísimo, realmente es un salario de pobre si uno se pone a pensar. No estemos contando que quieran alquilar porque realmente con ese salario no podés alquilar, pero es una cuestión de idiosincrasia. ¿Por qué? ¿Cuánto se estuvo peleando con el financiamiento de universidades, lo de los discapacitados, mismo los jubilados? Esta quita que hace el gobierno entre cargas patronales, ganancias, bienes suntuarios y todo es un 0,95 del PBI, casi un punto. Anualmente sería un gasto de 6.400 millones de dólares que el gobierno se pierde de recaudar por esos beneficios que da. Que es un montón, estamos hablando de más de 500 millones de dólares mensuales. Lo de los jubilados era la mitad de eso, por ejemplo, mejorarles. Carolina, gracias por venir. Un placer. Federico, gracias, muchas gracias. Federico hoy hizo una aseveración polémica, no lo vamos a resolver ahora. Que la gente para estar una semana en Brasil toma préstamos de 1 año. Lo cual es el principio del capitalismo, lo que estás negando, Federico. Que la voy a dejar pasar por ahora. Pero es cierto, la gente pasa 1 año pagando 1 semana en Brasil. Así es. Una locura.
Y gracias, chicos. Bueno, tengan el mejor año de